Muy buenos días para todos. Nuestro saludo a cada uno de ustedes, agradeciéndoles su compañía. Esto que el Señor pueda bendecirnos grandemente. Gracias por unirse en esta mañana, por acompañarnos en este espacio para compartir unos minutos la palabra de nuestro Dios. Así que un saludo para todos. Les invito a que donde estemos, inclinemos nuestro rostro y hablemos con nuestro Dios, por favor. Nuestro Dios y Padre que estás en los cielos, gracias por la vida que nos das, por la oportunidad eh, de abrir tu palabra y de escuchar tu voz a través de la misma. Y te rogamos, Señor, que esta relato pueda ayudarnos, Señor, a reconfortar nuestra fe y que podamos escucharte a ti esta mañana. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, capítulo 4 del libro de Marcos describe uno de los relatos encantadores, bonitos, extraordinarios de la experiencia de Jesús con sus discípulos. Capítulo 4 del libro de Marcos también lo describe el libro de Lucas, el libro de Mateo. Me refiero al libro de Marcos porque de pronto hay un datico por ahí que me llama la atención y que quisiera también comentar. Dice la palabra de Dios en el libro de Marcos capítulo 4 verso 35. Aquel día cuando llegó la noche les dijo: pasemos al otro lado. Una vez despedida la multitud se lo llevaron tal como estaba en la barca. También había otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento que echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba. Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Él, levantándose, reprendió el viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Entonces cesó el viento, sobrevino una gran calma y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces sintieron un gran temor y se decían el uno al otro: ¿y quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Bueno, este relato es interesantísimo. Jesús está con sus discípulos, acaban de presentar la palabra, un mensaje a una multitud que seguía a Jesús. Pero Jesús, tan humano como nosotros, ha tomado tiempo ahora para el descanso. Jesús mismo los conduce. Si ustedes recuerdan, la palabra de Dios dice que el verso 36, una vez despedida la multitud, se lo llevaron como estaba en la barca, y dice la Biblia que había allí otras barcas. Perdón, el verso 35, aquel día cuando llegó la noche les dijo: pasemos al otro lado. O sea, la dirección en la que ellos toman es una indicación de Jesús. Jesús les dice que vayan adentro. Hay un anhelo de Jesús. No solo descansar Él de la multitud, hacerlo a orillas, en tierra, sería muy difícil. Sería muy difícil que Él tomase un tiempo con tantas personas que venían a seguirle. Así que Jesús es quien les indica que pasen al otro lado. Ahora pregunto yo, ¿sería que Jesús no sabría lo que vendría? Mira, la iniciativa es de Jesús, pero Jesús no sabía lo que iba a ocurrir. Déjame decirte que sí, Jesús sabía lo que iba a ocurrir. Y es el mismo Jesús quien les da la indicación a sus discípulos para decirle: mira, vamos, pasemos al otro lado. En otras palabras, Jesús los está llevando. Aún conscientes de lo que iba a suceder, Jesús los está llevando a esta situación. Y la Biblia señala entonces, bueno, lo interesante es que habían otras barcas. No se menciona al respecto, pero se menciona que habían otras barcas. ¿Qué sucedió con las otras barcas en medio de la tempestad? Bueno, no lo sé. Usted dirá: bueno, entonces ¿para qué pregunta así? Aquí hay un grupo de personas, una barca, bueno, varias barcas en medio de la tempestad. El milagro no fue solamente para Jesús y sus discípulos.
Otros pudieron contemplar la gloria de Dios. Pero qué lección querría Jesús que aprendiesen sus discípulos después de haber presenciado milagros, después de haber oído mensajes tan contundentes y maravillosos para ellos. ¿Qué mensaje Jesús quería implantar en el corazón de sus discípulos? Bueno, cuando vino la tempestad, estos hombres que habían sido expertos en dominar los vientos, en dominar el mar, pues habían sido pescadores la gran mayoría de ellos, ahora se encontraban frente a los desafíos de su vida, pero era un desafío como nunca antes, nunca habían enfrentado una situación tal. Y al punto que aquellos mismos que dominaban el mar, para ellos, ellos consideraban nuestras capacidades, la experiencia que tenemos, no va a hacer que siquiera temblemos en medio de esta tempestad. Vamos a luchar, vamos a hacer que nuestras fuerzas y nuestras capacidades nos logren sacar de esto. Ahí estaban los discípulos, luchando en medio de sus mismas debilidades, aunque ellos consideraban eran las más grandes capacidades que tenían. Ahí estaban colocando todo su esfuerzo, todos sus conocimientos, los conocimientos que habían aprendido a lo largo de su vida. Ahí estaban estos hombres luchando contra la tempestad, colocando todo su esfuerzo. Los primeros que olvidaron quién estaba en medio de ellos fueron los discípulos. Ellos habían olvidado que Jesús estaba con ellos, que ese ser que conocía cada corazón, que podía leer cada vida, que podía ver el fin desde el principio. Olvidaron lo más importante que había en medio de la tempestad. Olvidaron lo más importante que había en medio de su propia desesperación. Olvidaron que en medio de ellos estaba Jesús. No suele ocurrir así cuando precisamente viene la adversidad. Cuando no entendemos lo que ocurre, cuando no entendemos lo que pasa. Cuando un mundo en el que vivimos, por ejemplo, nos preguntemos y por qué Dios permite lo que permite, por qué nos está permitiendo que vivamos esta pandemia, por qué Dios permitió que perdamos nuestro trabajo, por qué Dios permitió que viniese esta enfermedad, por qué, por qué, por qué. Y pregunta tras pregunta en nuestra vida hacen que nos olvidemos realmente del poder que tiene Dios. ¿Por qué? Porque el comportamiento automático del ser humano es intentar con sus propias capacidades, con sus propias fuerzas, luchar contra la tempestad, colocar todo su esfuerzo para vencer algo, porque considera que tiene la capacidad, que tiene el conocimiento suficiente para ello. Déjame decirte que efectivamente hay muchas cosas en este mundo que tú y yo no vamos a comprender, que es imposible que el hombre entienda, que hay situaciones en esta vida que el ser humano no logra discernir y que tal vez sí efectivamente tú y yo nos preguntemos por qué Dios lo permite. Al comienzo de toda esta pandemia, cuando tanta tristeza y sobre todo tanta incertidumbre invadió tantos corazones, la pregunta de muchos fue: ¿y Dios dónde estás? Sabes que sí cuesta ver a Jesús cuando tú estás luchando tú mismo con todas tus adversidades. Cuesta ver a Jesús y tal vez te preguntes, como se preguntaron los discípulos, Señor, ¿dónde estás? Pero bueno, ellos directamente no se preguntaron eso. Ellos sabían que Jesús estaba ahí, pero lo habían olvidado por completo.
¿Por qué sigues luchando con las cosas cuando Jesús puede resolverlo esta mañana? ¿Por qué sigues? ¿Por qué no recuerdas que Jesús hace unos minutos estaba enseñando la palabra? ¿Por qué no recuerdas que hace unos minutos Jesús estaba evidenciando su poder con la multitud? ¿Por qué no recuerdas lo que Jesús ha hecho por ti? ¿Por qué no recuerdas que ayer Jesús te rescató, te sacó, te libró, contestó tu oración? ¿Por qué no recuerdas los milagros que Jesús había presentado hace unos minutos, hace unos días atrás? Cuán rápido olvidamos que Jesús tiene el control y pretendemos nosotros desarrollar el control que ni siquiera, que de pronto mantener el control con nuestras propias fuerzas. Qué absurdo parece. De repente, tal vez uno de los discípulos recordó quién estaba en medio de ellos. Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Escucha la pregunta que hace el discípulo: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Porque ignoras lo que estamos viviendo. Señor, parece que no te interesa la vida que estoy llevando. Parece que no te interesa el dolor que estoy sintiendo. Parece que no estás interesado en mi hogar, en mi familia. Señor, ¿no tienes cuidado de lo que ocurre en mi familia? ¿No tienes cuidado de la salud de mis padres, de mis hijos, de mis hermanos, mía? ¿Por qué se nota tan desinteresado? ¿Será que Jesús estaba desinteresado? ¿Quién lo sabía? ¿Quién los había conducido en medio de la tempestad aún sabiendo lo que iba a venir? Jesús. Jesús necesitaba que aprendiesen a depender de Él. Jesús necesitaba que aprendiesen a confiar plenamente. Y ahí está. Ahí están. Necesitaban de Jesús. Necesitaban de Jesús. Pero tristemente, ahora estaban cuestionando al propio Jesús. Señor, ¿por qué te estás desinteresado? ¿No te das cuenta que es la misma experiencia que tú y yo vivimos? Primero intentamos luchar con todas nuestras fuerzas para salir victoriosos. Olvidamos a Jesús. Y finalmente, cuando ya no podemos, cuando nuestras fuerzas no dan más, cuando nos sentimos agotados, cuando estamos al borde de la muerte, cuando nos damos cuenta que nuestras capacidades, por más buenas que nosotros las habíamos considerado, ahora no tienen la fuerza para vencer, ahí nos acordamos que existe una posibilidad. Ahí nos acordamos de las promesas de Jesús. Y vamos a Jesús, no para pedirle clemencia, sino para reclamarle y decirle: Señor, y luego no soy tu hijo. Querido Dios, y luego no soy cristiano. ¿Y tú a dónde estabas mientras yo sufría? ¿Y tú a dónde estabas mientras mi familia enfrentaba la enfermedad, el dolor, el llanto, la tristeza? Jesús siempre había estado ahí. Había estado ahí consciente de tus luchas, pero tú no habías querido cederle el espacio para que Jesús dominara y controlara la tempestad. Jesús siempre había estado ahí. Solo se trata de ir a Jesús y decirle: Maestro, Maestro, toma el control, hazlo tú, domina esto. Nuestras fuerzas no sirvieron, nuestras capacidades no lo lograron. Qué lindo que Jesús se levanta y dice: reprendió el viento y el mar, y sus palabras penetran el universo entero. En medio de la barca, calla, enmudece. ¡Qué maravilla!
porque inmediatamente el creador del universo, esa voz que trajo a la existencia ahora, domina realmente los vientos, el mar, la tempestad. Esa voz que no solo los vientos, el mar, los animales. ¿Te has intentado imaginar cuando Jesús mismo, cuando vino la barca, pero la barca ya, el arca de Noé, y Jesús da un mensaje a la naturaleza? Ese mismo que envió ese mensaje a los animales diciéndoles, mira, necesito que vayan al arca en parejas. Y muy obediente la naturaleza atendió la voz de Dios. La naturaleza reconoce a su creador. Aunque tal vez para nosotros no exista vida en muchos elementos de la naturaleza, déjame decirte que el universo entero atiende a la voz de Jehová. ¿Y por qué tú y yo no lo hacemos? ¿Por qué nos cuesta tanto a nosotros escuchar la voz de Dios y atenderla? El universo entero se somete al control de Dios porque efectivamente Dios tiene el control. Él es Dios. Él domina el cielo, la tierra, el universo. ¿Y por qué tanto problema para que domine tu vida y domine mi vida? Porque precisamente queremos que nuestros esfuerzos tengan mucha más relevancia que aquel que creó el universo. Creemos que nuestras capacidades tienen mucha más relevancia que aquel que nos creó a nosotros y nuestras capacidades. Adoramos más nuestras capacidades, nuestros dones y talentos, que el que nos dio esas capacidades, esos dones y esos talentos. Mira las palabras de Jesús. ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Cómo no logran confiar? Porque no tienen la seguridad de que hay una solución. La solución está al alcance de ustedes. Solo se trata de ir a Jesús para decirle, Señor, ocúpate, tú tienes el control. Señor, encárgate, tú tienes el control. Estás enfrentando alguna situación compleja en tu vida que esta mañana tú dices, no logro entender cómo es posible, por qué ocurre. Pues déjame decirte esta mañana que Dios tiene el control. No le busques una explicación a eso. Deja tus intentos. Sí, efectivamente, el ser humano tiene una parte esencial. Hay que trabajar, pero deja que Dios se encargue, deja que Dios controle, deja que Dios haga, domine tu vida, domine el universo, siga ejerciendo su majestad, su soberanía, pero que lo haga sobre ti. Humíllate, entrégate y deja que Dios se encargue. No sigas luchando por tus propias capacidades. Haz lo que Dios te dice que tengas que hacer, pero lo primero que hagas esta mañana que sea buscar a Jehová y entregarle cada necesidad. Oremos, querido Padre que estás en los cielos. Tal vez hemos luchado nosotros mismos con alguna lucha, con algún problema, con alguna enfermedad. Hemos intentado, Señor, por nuestras propias capacidades, salir victoriosos de cada dificultad y no logramos entender por qué tú mismo, Señor, nos conduces en medio de la tempestad. Pero ayúdanos a ver más allá, Señor, de nuestras capacidades. Ayúdanos a verte en medio de las luchas. Ayúdanos a darnos cuenta que tú estás tan cerca,
está solamente al tiempo que tardemos en caer de rodillas y decirte, oh Dios, encárgate. Nosotros no podemos. ¿Cuántas veces hemos luchado y luchado? Ya nuestras fuerzas se acaban y solamente ahí nos damos cuenta que tú estás a nuestro lado. Nuestras fuerzas no valen. Amante Padre, si valen es para acudir prontamente a ti. Tu palabra nos dice que estemos quietos, que estemos tranquilos, que tú vas a pelear por nosotros. Y hoy entregamos a ti nuestras necesidades para que tú te encargues, para que hagamos la parte humana que nos corresponde, pero que aprendamos a confiar en un Dios que tiene el control, que tiene dominio sobre el universo, sobre el mar, sobre nuestras vidas. Quédate con cada corazón, oh Dios, lo pedimos en Jesús. Amén.